Hola amigos de YouTube, aquí nuevamente saludándoles para traerles un nuevo video con otras historias de terror. Disculpen por no haber subido un video la semana pasada ya que tuve un problema de salud, y se me hizo imposible poder hacerles un nuevo episodio de una hora de terror, pero ahora les estoy cumpliendo con este capítulo, así que espero de mi parte que disfruten de las historias. Bueno amigos, los dejo con el video. Hace una semana que mi entrañable amigo Arthur partió de este mundo. El clima brumoso de hoy me hizo recordar esa tarde en que recibí su carta. Con trémula letra me pedía urgentemente visitarle en su residencia. Yo, que me considero una persona de corazón noble y fácil de convencer, no pude rechazar la petición de mi amigo, quien por aquellos días vivía momentos oscuros y bajos. Arthur Vincent Crimson era un hombre de modales refinados y educación admirable, una eminencia en el estudio de las neurociencias. Daba cátedra en la Universidad Estatal de Massachusetts, en donde también fungía como rector de la Facultad de Psiquiatría. Pero a partir de una serie de desafortunados eventos, fui perdiendo a ese entrañable ser quien parecía descender en una espiral de locura y demencia. Perdió casi todo: trabajo, amigos, y el respeto que tanto trabajo le costó ganarse. Arthur era un hombre que dormía pocas horas, y empezaba a notársele. Él se denominaba a sí mismo como un ser nocturno. Expresaba que durante la noche tenía una claridad de ideas que le ayudaban a resolver mejor situaciones laborales y personales. En más de una ocasión acompañé a mi amigo en sus veladas. Gastábamos la madrugada en su biblioteca, platicábamos temas relacionados con libros, poesía, y recuerdos vagos. Una de esas noches mientras fumábamos opio, advertí que Arthur intentaba decirme algo que tal vez por vergüenza no se atrevía a contarme, por lo que quise entusiasmarlo a compartir sus pensamientos. Después de vacilar un poco, finalmente me dijo: Frederick, viejo amigo, tú eres en quien he depositado toda mi confianza. De todas mis amistades, eres el más cercano, y con el que he sido completamente transparente. Sé que tal vez lo que vas a escuchar te suene un poco descabellado, pero juro por la tumba de mi madre, que mis palabras son ciertas. Verás. Arthur empezaba a arrastrar sus palabras, se adentraba en un profundo sueño, sus párpados se cerraban poco a poco. Un fuerte ruido le devolvía de su intento de siesta. El estruendo se escuchó afuera de la biblioteca, sobre el pasillo. Era como el sonido de varias láminas de metal cayendo contra el suelo. Fue un ruido seco, y con un eco tétrico que aún siento retumbar en mis oídos. Miré el rostro de Arthur en busca de una explicación. Lo único que encontré fue su empalidecido semblante, y sus ojos rodeados de rojas venas. Parecía una imagen espectral. Rápidamente se levantó para cerrar la puerta con llave, y recargar su espalda sobre ella, como si con eso intentara detener la entrada de algo, o alguien que acechaba afuera. La vieja puerta de cedro a sus espaldas hacía ver a mi amigo más diminuto de lo que ya era. En la parte superior de esta entrada, había una abertura horizontal en forma de media luna. Sobre este resquicio entraba una ráfaga de aire helado que hacía castañear las mandíbulas de mi amigo. Con gestos exagerados me pedía guardar silencio. Yo me acerqué a él para pedir una explicación, lo tomé por los hombros, y lo aparté de la puerta. Le dije que estaba en la necesidad de abrirla para observar que todo estuviera bien afuera. Arthur me rogó no salir, se aferraba a mi pierna mientras sollozaba palabras entrecortadas. Le exigí tranquilizarse. Me desprendí de él, y me dirigí hacia la gran puerta. Tomé el frío pomo, y la hice girar lentamente. No niego que en ese momento casi me arrepentía de mi arranque de valentía. Afuera, en el pasillo, solo había un poco de neblina que pensé probablemente se había metido por una ventana abierta. Sobre el piso se encontraban dispersas muchas piezas metálicas pertenecientes a una colección de vajillas clásicas, y oxidadas que estaban sobre una repisa vencida. Seguramente el mismo aire había tumbado estos objetos. Al devolver la mirada a mi amigo Arthur, este estaba sobre sus rodillas, tenía ambas manos sobre su rostro. Era evidente que el miedo que sentía no lo dejaba moverse. Esa noche tratamos de serenarnos. Arthur no podía articular palabra alguna, por lo que lo acompañé a descansar en un mueble amplio que tenía en la biblioteca. Le preparé su pipa, fumó, y se recostó lentamente.
Hasta mi último parpadeo antes de dormir advertí que Arthur no conciliaba el sueño, mantenía su mirada fija hacia la ventana, afuera solo se proyectaba la espesa blancura de la niebla. Al día siguiente, noté que Arthur se había marchado a trabajar, no había nada más que una nota en donde se disculpaba por su ausencia, y en la que prometía citarme después para hablar de lo ocurrido, y del tema que quedó pendiente. Cuando volví a casa sentí en el cuerpo una extraña sensación, era angustia de algo que ni siquiera comprendía. Después de esa noche, no volví a saber de Arthur, solo escuchaba comentarios de aquellos cercanos a él. Relataban que Vincent se presentaba a trabajar desaseado, a veces en clases divagaba, y terminaba hablando incoherencias, su aspecto empezaba a distar mucho del que conocían, parecía mutar en una especie de esqueleto humano. Cuando sus colegas se acercaban a hablar con él, este explicaba sin sentidos. Trabajaba en un proyecto universitario, y decían que la encomienda lo estaba volviendo loco. Murmuraban que no dormía. La universidad lo suspendió el día en que se presentó a trabajar completamente dopado por el opio. Los estudiantes gastaban bromas, e inventaban leyendas urbanas con él. Decían que el demonio le había robado el sueño. Precisamente, 13 días después de mi visita a casa de Arthur, recibí la carta que mencioné en un principio. Yo, que estaba absorbido por la curiosidad, me dirigí esa misma tarde, a su residencia sin importarme el mal clima. Al llegar a su puerta, fui recibido por el mozo, quien rápidamente me llevó a su habitación. Vi que mi amigo yacía sobre su cama, estaba amarrado con sábanas y sogas al colchón. Fue grande mi impresión al no reconocer a Arthur, lucía avejentado, su piel estaba cuarteada de tantas arrugas, totalmente seca, los ojos estaban sumidos en sus cavidades, parecían centellas brillando en el fondo de un pozo, su boca era una sonrisa sardónica que infringía pavor, su cabello estaba arrancado a puños, lucía demacrado, y más flaco. Esto fue lo que me dijo con voz casi inaudible. Hoy mi querido Frederick, te he pedido que me visites, no sé si muera en el transcurso de la tarde, tal vez ya no veré la luna de esta noche, a lo mejor eso no es tan malo. Pero acércate, y toma asiento, ala esa silla que se encuentra en mi escritorio, no me obligues a hablar fuerte ahora que mis fuerzas me abandonan. Mi querido Frederick, el único amigo que me resta, has demostrado lealtad, y aprecio hacia mi persona. Ahora es que entenderás la importancia de tu visita. Tú bien sabes que no te hubiera hecho venir de no ser necesario, me apena que con este tiempo hayas tenido que salir de tu casa. Como sabes, hace unos meses, empecé a hacer una investigación acerca de los problemas conductuales que produce el insomnio, era un trabajo importante que la universidad remuneraría atractivamente, sin lugar a dudas este trabajo me absorbió, y ahora mírame. ¿Ves esos papeles sobre mi mesita? Quiero que te encargues de finalizar mi investigación, antes de que el campus deseche el plazo de recepción. ¿Lo harás? Después de su petición comenzó a delirar, una avalancha de absurdos salió de su boca, el mozo me pidió que esperara afuera de la habitación. Esa misma noche murió Arthur, bajo condiciones por demás desconocidas, la mueca pavorosa en su rostro deforme por la falta de sueño, es algo que aún me persigue, pero más aterrador aún fue para mí leer su investigación. Al día siguiente, me mudé a la residencia de mi amigo difunto. Sus empleados tuvieron excelentes atenciones para conmigo, me acomodé en el estudio en donde él pasaba gran parte del tiempo realizando el trabajo que me había encomendado. La investigación en sí, se basaba en el trastorno, causas, efectos, y posibles soluciones, además de tratar raras mutaciones genéticas que derivan en un insomnio fatal, para la cual no existe posible cura. Arthur trabajaba en la búsqueda de una solución para este mal. Si bien es cierto contraer esta enfermedad es de carácter hereditario, cierto también es que existió un caso aislado en el Reino de Navarra, en el que un joven de 23 años, fue víctima de esta clase de insomnio, sin tener padres, o parientes en línea ascendente que padecieran esta deformación del sueño. El nombre del joven era Fabián Okondo. Se hizo un estudio detallado y neurológico de su actividad cerebral, lo más asombroso de los estudios era que el paciente no mostraba índices o resultados que lo detectaran como portador de dicho síndrome, simplemente aludía a haber perdido la capacidad de dormir. El enfermo duró exactamente 17 días, 8 horas, y 15 minutos. Murió de un infarto de miocardio múltiple. El paciente sufría de esquizofrenia, demencia, y agudas etapas de alucinaciones. Fabián manifestaba que la causa de su insomnio se debía a un encuentro de tipo paranormal, como los que se cuentan en reuniones para asustar niños, y que no les dejan dormir. Se extrae una respuesta de la entrevista de enero 25 de 1944, a las 18 horas con 13 minutos.
¿Desde cuándo sufre usted ausencia de sueño? Con respuesta que se transcribe literalmente. Hace 2 semanas, neblina, es la neblina. La cosa no me deja dormir. No quiere que la gente duerma, como ella. Cada vez que lo intento, me despierta. Fabián, murió 3 días después, presentaba heridas en todo su cuerpo que se presumían él se había infringido, aunque los arañazos frescos en su espalda jamás se comprobaron, pues en sus uñas, no había rastro cutáneo. Murió por no dormir, eso le produjo un ataque cardíaco. Es evidente que las alucinaciones que sufría el paciente, eran demasiado crudas, estas lo estaban desgastando mentalmente. Sufría de una combinación de esquizofrenia paranoide y desorganizada, se sentía perseguido, escuchaba ruidos perturbadores, y veía imágenes, en específico detallaba el joven, que se sentía acosado por una forma humanoide, de la cual no descifraba género, la describía como una persona sumamente alta, vestía una alba litúrgica sucia y maltratada, su rostro era algo difícil de describir para él, pues siempre evitaba verlo, escuetamente lo detallaba como una cabeza ovalada, como si estuviese aplastada por las laterales, una boca amplia, dando la impresión de estar gritando de horror, sus ojos eran 2 orificios negros, no parecía haber nada en ellos, y su cabellera era desgastada y ceniza. Lo definía como el rostro de sus peores pesadillas. Esa entrevista fue realizada curiosamente por mi amigo Arthur, fue la última persona que lo atendió, se obsesionó tanto con el caso que quiso trabajar con él, y en su investigación. Entre otros de los detalles del paciente español, y que tal vez no eran importantes, pero que por alguna razón mi amigo los tenía subrayados, era que Fabián, meses antes de caer enfermo, había tenido recesos cortos de descanso, gustaba de dormir poco, y permanecer despierto largos lapsos. Comenzó con períodos de sueño que se iban acortando paulatinamente. ¿Es posible que el organismo se acostumbre a dormir cada vez menos, si lo estimulamos a estos lapsos breves? Era una pregunta que tenía escrita Arthur, a un costado de estos apuntes. Los estudios, seguían desarrollándose cada vez que pasaba una página, eran más de 253 hojas de tesis, referencias, y teorías de insomnio que pueden causar la muerte en un paciente sin adquisición hereditaria. Después de estas hojas, empezó un capítulo que se alejaba de los conceptos médicos, parecía un diario de actividades. Cada hoja que pasaba, era un nivel más profundo en la personalidad demencial de Arthur, aún desconocida para mí. En ella expresaba que sentía cierta similitud en el caso de Fabián, pues sus períodos de sueño se iban acortando cada vez más, una fatiga crónica se acumulaba en su padecimiento. Sentía tal vez que todo esto era producto de la predisposición, que el estar tan sumergido en la investigación del síndrome, lo había hecho exagerar las cosas. Relataba en una de estas páginas, que la descripción hecha por Fabián del supuesto ente, lo había sugestionado demasiado. Habían ocasiones, en que veía a este monstruo en pesadillas tan vividas que despertaba gritando desesperadamente. No había noche en que no soñara con esta criatura, por lo que Arthur comenzaba a generar un miedo terrible a dormir. Y así, fue que paulatinamente, y sin darse cuenta, el día le amanecía sin haber pegado los párpados, su fatiga era enorme, pero se sentía aliviado de no haber visto al engendro. Los movimientos de Arthur, se volvieron lentos y torpes, y todo lo veía avanzar como en cámara lenta. Arthur describía que, cada vez que el sueño lo vencía, siempre había factores que lo despertaban, desde fuertes ruidos que lo sobresaltaban, jalones a sus pies que lo tumbaban de la cama, o un frío intenso que le impedía conciliar descanso. Cierta noche, relata Arthur, la niebla se había tragado su casa, no podía ver nada a través de la ventana, solo las cataratas blancas rebotando contra los cristales. Un fuerte ruido en la sala, le erizó la piel de la nuca, su mozo no estaba, era fin de semana, y volvía a su humilde casa, por lo que él decidió ver qué era lo que sucedía. Arthur bajó las escaleras con cuidado, y armado con una pistola. A cada escalón que bajaba, podía advertir con pavor una figura de extrañas formas que se encontraba en medio de la sala, era una silueta que le observaba fijamente. Se trataba del esperpento de sus pesadillas, viéndolo directamente con sus ojos negros y vacíos. Arthur se quedó paralizado, describió que sentía como su mandíbula se desplomaba hacia al suelo. Pero más grande, fue su susto al ver al monstruo correr desesperadamente desde la sala en su dirección, corría tras de él subiendo por las escaleras, a trompicones y tumbos. Arthur tardó en reaccionar, cuando lo hizo subió gateando por los escalones, daba alaridos de desasosiego mientras sentía que la abominación le pisaba los talones. Como pudo se metió en su alcoba, se encerró bajo llave, y la perilla de su puerta se movía violentamente. Arthur lloraba, y rezaba hasta que los intentos de la cosa cesaron.
Arthur no sabía si lo que vivió era realidad, o parte de un sueño. Lo empezaba a asociar con las alucinaciones propias por la falta de descanso. Seguí leyendo, y me encontré con una redacción que me dejó con la sangre helada. Esta noche he pedido a mi amigo Frederick pasar conmigo la noche, tal vez lo que necesite es relajarme un poco, y distraerme del trabajo. La investigación me está afectando demasiado. Frederick no se reirá de mí si le cuento lo que últimamente ha sucedido. Decía, lo de anoche no fue buena idea, tengo miedo de haber afectado a alguien que no merece este sufrimiento, me cuesta tanto trabajo separar lo real de las alucinaciones. A veces no sé si son estas visiones ciertas o no, tal vez esto que me persigue es producto de la esquizofrenia adquirida por la ausencia de sueño. Estaba a punto de contarle a Frederick mi pena, cuando involuntariamente caí en profundo sueño, y como es costumbre, la cosa hizo un ruido para despertarme, como pude me levanté de mi asiento para cerrar la puerta, pude observar cómo la neblina se agolpaba en las ventanas, y un frío entumecedor empezaba a reptar por mi espina dorsal. El miedo se apoderó de mis funciones motrices, no pude evitar que Frederick permaneciera en la habitación, quizá quería demostrarme con su valentía que no había nada a que temer. Pero grande fue mi horror, al verlo regresar del pasillo, era testigo de una posible desgracia, sería una premonición maldita, o estas alucinaciones cada vez toman matices más reales. Frederick estaba de pie en el marco de la puerta, mostrándome un rostro tan animado y fresco, lo que contrastaba con tan agradable imagen, era la monstruosa estampa que se asomaba justo atrás de él. Con mirada vacía, el espanto me miraba mientras que con sus brazos esqueléticos, envolvía a mi querido amigo. Él no estaba siquiera consciente de la desgraciada imagen que había presenciado. Yo solo podía llevarme mis temblorosas manos al rostro, no soportaba tanta angustia. Era lo que leí en ese texto. De golpe cerré el libro de investigaciones de Arthur, lo arrojé sobre el escritorio como si este ardiera en llamas. Me sentía abrumado y temeroso, algo en el ambiente hacía sudar mis sienes, mi quijada estaba trabada mientras observaba en todas direcciones. Con desesperanza dirigí mi mirada hacia la ventana, en ella se apreciaba algo tan común y cotidiano, pero que ahora tomaba tintes dramáticos para mí. La neblina cubría toda visibilidad. Aún no he visto nada, ni he escuchado algo fuera de lo normal, hasta ahora. Tal vez, y con el paso de los días, el insomnio que acumulo de hace 3 noches me haga experimentar los horrores de mis 2 predecesores. Por lo pronto, solo me resta esperar que la locura y la desesperación lleguen a mí, y me arrebaten mi frágil cordura. Aún soy capaz de ver mi rostro en el espejo, y sé que con el paso de los días, se asemejará más al semblante decrépito y vil del difunto Arthur Vincent Crimson. Mientras escribo estas líneas, con tormento escucho como afuera de mi habitación, los muebles hacen tronar sus maderas, y como los pasos ligeros de algo se acercan a mi alcoba. Trato de distraer mi mente, desviando mi mirada hacia la nada, tratando de que mi imaginación escape por la ventana, pero lo único que encuentro del otro lado del cristal, es la espesura lechosa de la neblina, y esta a modo de advertencia, anuncia el inicio de mis pesadillas, que desencadenará en uno de los peores infiernos como lo es, la falta de sueño. Ella era vecina de Jeff, y lo vigilaba de vez en cuando por la ventana, hasta que un día que llegaba tarde a la escuela vio a Randy, y a su pandilla amenazando a Jeff, y a su hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy, era un matón que hacía pagar a todos con una cantidad de dinero en efectivo, o el bocadillo del desayuno, a cambio de que no se ganaran una paliza. Luego miró unos segundos más tarde, y vio cómo le robaba la billetera a Liu, y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó, y Jane se dijo para sí misma: quédate sentado, no seas estúpido. Entonces vio como Jeff, le rompió la muñeca a Randy, y como apuñaló a Troy, que se tiró al suelo gritando de dolor. Era preocupante ver la pelea de Jeff, parecía que se estaba divirtiendo demasiado. Y al ver la cara de Liu, intuyó que Jeff no hacía estas cosas normalmente. Luego se escuchó las sirenas de un coche de policía, y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Cuando los padres de Jane la llevaron a la escuela, le dijeron claramente que no hablara con Jeff, así que no lo volvió a ver, hasta que terminó la escuela. Cuando lo vio salir de ahí, notó como que Jeff estaba fingiendo ser feliz para que la gente no se diera cuenta del delito que había cometido, pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica, era como la sonrisa de un loco, pensó Jane. Al día siguiente, Jane se asomó por la ventana, y vio un coche de policía afuera de la casa de Jeff.
Pensó que se llevarían a Jeff, por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él, arrestaron a Liu. Luego vio a Jeff llorando por lo ocurrido, y desde ese momento la gente empezó a decir rumores sucios sobre Liu. Días después, el hijo de la vecina de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños. Y Jane vio como Jeff jugaba con los niños a las pistolitas, hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla. A continuación, Randy se abalanzó sobre Jeff tirándolo al suelo, luego Troy y Jake sacaron unas pistolas, entonces ella pensó que iban a matarlo. Es cuando Jane decidió llamar a la policía. Luego escuchó unos disparos, y cuando volvió a mirar, vio las llamas de un fuego, cogió un extintor, y se dirigió al lugar, pero cuando llegó, vio a Jeff bajando las escaleras, envuelto en llamas con grandes partes de piel rosa, y chamuscada. Entonces ella se desmayó, cuando se despertó estaba en el hospital, y la enfermera le dijo que ya se podía ir a su casa. Ella quiso preguntar cómo se encontraba Jeff. Pero la enfermera le dijo que no le podía permitir que lo viera, aunque se tratase de su novia. Ella le dijo con voz media temblorosa, él no es mi novio. Entonces salió del cuarto, y vio a los padres de Jeff que le dieron las gracias por tratar de salvar a su hijo, y le dijeron que Jeff estaba con vendas, que se las quitarían en unos días, y que cuando llegara el momento le avisarían. Luego ella contó cuando Jeff se peleó con Randy, y los padres de Jeff le dijeron que si eso es cierto soltarían a Liu. Días después, los compañeros de clase de Jane fueron con los rumores de que ella estaba enamorada de Jeff, entonces apareció Liu, y le dijo que le quitarían las vendas a Jeff. A la mañana siguiente, Jane vio el coche de los padres de Jeff, aparcado fuera de su casa, y se puso muy contenta, pero cuando Jeff salió del coche se le puso la cara de terror. Jeff tenía el pelo negro, y largo hasta los hombros, su piel era totalmente blanca, y con una mirada sádica. Luego Jeff miró a Jane con una sonrisa, la misma sonrisa psicótica del día en que se peleó con Randy, entonces Jane entró a su casa, y sus padres le preguntaron qué pasaba, en lo que ella respondió con un chillido, y se desmayó. Cuando ella despertó, ya había oscurecido, y sus padres no estaban en casa. Por lo que se levantó de la cama con un camisón blanco, y bajó las escaleras. Las luces de la cocina estaban prendidas, y había una nota arriba de la mesa que decía, ¿no vienes a cenar? Tus amigos están aquí. Luego de leer esto, se puso a temblar, y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas, y observó a Jeff apoyado en la ventana de su casa con un cuchillo en la mano mirándola, y con una sonrisa tallada hasta sus mejillas. Asustada tomó un cuchillo, salió de la casa, y se dirigió a la casa de Jeff. Tomó la manilla de la puerta, sin embargo, no podía porque se puso a temblar, de manera que cerró los ojos, y abrió la puerta. No obstante, tenía miedo de abrirlos hasta que escuchó a alguien diciendo, «Lo has conseguido, me alegro amiga mía». Luego ella echó un grito, y volvió a desmayarse. Al despertar, estaba en la mesa del comedor, sentada en una de las sillas, amarrada, y su cuchillo había desaparecido. Cuando miró arriba vio personas sentadas arriba de la mesa. Eran los padres de Jeff, Liu, y los padres de Jane. Todos estaban muertos. Luego Jane empezó a llorar sangre. Segundos más tarde, apareció Jeff, y le dijo, «Mira quién ha despertado finalmente». Ella trató de chillar, pero Jeff estaba detrás de ella acercándole un cuchillo en la garganta. «Cállate, cállate, que a los amigos no se les debe chillar. Seguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como yo, pero no te preocupes porque haré que luzcas bella también». Así que le cortó la cuerda con el cuchillo. Jane le escupió, y lo miró fijamente para exclamarle con rabia, «Vete a la mierda. Me pareces más divertida de lo que pensaba, los amigos se hacen favores entre ellos. ¿No te parece? Te voy a hacer un favor», le dijo. Jeff salió, y mientras tanto ella se puso a llorar por sus amigos, y seres queridos que hace unas horas atrás estaban vivos. Al rato, Jeff regresó y le dijo, «No llores». En ese momento, Jane vio que sostenía una jarra de lejía, y un bidón de gasolina, con lo que le arrojó la gasolina. «Descuida, ya he llamado a los bomberos», le dijo Jeff, y le prendió fuego, tan pronto que las llamas entraron en contacto con Jane que ardió hasta más no poder, para que luego Jeff se largara diciendo, «Nos vemos querida amiga, espero que hayas quedado tan hermosa como yo». Muajajaja. Cuando Jane se despertó, estaba en el hospital, y sentía que la cabeza le daba tumbos. Luego vino la enfermera, y le dijo que lo sentía, pero que sus padres habían muerto en un incendio. Ella comenzó a llorar, pero la enfermera le dijo que no llorara, o si no, su cuerpo no podría respirar. Más tarde se quedó dormida.
Cuando recuperó la conciencia, se percató que ya no tenía vendas, y de que habían varios ramos de flores. Luego la enfermera le dijo que descansara por 2 semanas. Jane le dijo: «Dame un espejo». Al verse tiró el espejo solo del terror que recorrió todo su cuerpo, al ver su horrible rostro quemado. Luego le llegó un paquete del mismo destinatario que el de las flores. La enfermera salió de la habitación. Jane abrió el paquete, y dentro había una máscara blanca con los ojos negros, y una peluca color negra con rizos. Junto con todas estas cosas, había un ramo de rosas negras, un cuchillo de cocina afilado, y en la máscara también había una nota que decía: «Querida Jane, siento que no hayas quedado tan hermosa, pero esto te servirá para cubrirte el rostro mientras te recuperas, y dejaste tu cuchillo en mi casa, pensé devolvértelo». Luego de leer esto, salió del hospital, se puso la peluca, y se dirigió al cementerio. Observó las tumbas de sus padres, y se puso a llorar por última vez. Finalmente, se puso la máscara, y tomó el cuchillo con furia. Desde ese día, Jane juró venganza, y que al ponerse el sol, saldría en busca de Jeff, para encontrarlo, y asesinarlo. Gabriela, mi amada Gabriela, es una chica hermosa, y muy inteligente, me encanta su cabello tan largo y rizado de un tono castaño claro, y sus hermosos ojos color avellana. Me encantan sus labios que siempre muestran una hermosa sonrisa. Es tan hermosa, que muchos chicos de la escuela quieren cortejarla. Yo hace días me le declaré, y ahora estamos juntos, es más, le voy a mandar un mensaje, quiero saber cómo se encuentra, y si es posible poder vernos hoy. Ya le mandé 2 mensajes pero no me contesta, le mandaré uno a su Facebook, ella casi siempre está conectada. Ya pasaron casi 2 horas, espero esté bien, ella casi no es así, ella siempre está en contacto, pero bueno, ha de estar muy ocupada haciendo su tarea, mejor no la molesto. Sigue sin contestar, qué raro. ¿Se habrá molestado conmigo por algo? No, lo dudo mucho, tal vez esté en la ducha, haciendo sus deberes del hogar. Ya pasan de las 8 de la noche, y no se ha conectado, ni ha visto mis mensajes, le voy a marcar para saber si todo está bien. Qué raro, no contesta, ella no suele ser así, le marcaré a su casa, ya me empezó a preocupar. No puede ser que no conteste, muy bien, cálmate Diego, ella está bien, probablemente ha de haber salido con sus amigas, y olvidó el celular en su casa, sí, eso ha de ser. Ya son las 10 de la noche, y sigue sin contestar, esto ya no me está gustando nada, mi amada no suele ser así. ¿Y si le pasó algo? ¿Pero por qué no se me notificaría? No, ella debe de estar bien, mi Gabriela tiene que estar bien. Ya son 1:15 para las 11, y no contesta los múltiples mensajes que le he dejado en su teléfono celular, ni en su Facebook, ni me ha contestado las llamadas. Esto ya pinta mal, ella es muy delicada, y si algo le pasa no me lo perdonaré. Cálmate Diego, ella tal vez se quedó dormida, o se sentía malita, y no quiere usar su teléfono, ni la computadora, ya verás que cuando despierte, o se sienta mejor te contestará. Ya van a dar las 12, y no sé qué hacer, mi amor por ella es tanto que casi estoy empezando a querer llorar, tengo que ir a buscarla, no puedo seguir así, no puedo seguir sin saber nada sobre mi amada Gabriela. He llegado a su casa, y es obvio que se encuentra allí, puesto que la luz de su cuarto está prendida, pero por más que toco el timbre nadie sale, ni siquiera a asomarse por las ventanas. Me preocupa mucho porque sus papás están de viaje, y ella se quedó sola este fin de semana, no sé si esté bien pero me voy a brincar la barda, al fin y al cabo es mi novia, y me preocupa que algo le pase. Ya estoy aquí en su patio, la puerta de metal de su casa que da al pequeño patio se encuentra abierta, siento un vacío muy enorme dentro de mí, y mi corazón palpita tan fuerte que casi puedo sentirlo en mi pecho como si quisiera salir. Espero todo esté bien, la llamo por su nombre, pero no me responde. ¿Dónde estás Gabriela? ¿Dónde estás amada mía? Subiendo las escaleras, noto que la puerta de su cuarto está entreabierta, no puedo soportar tal tensión, veo las escaleras como si fueran infinitas, y su puerta gigantesca, en plena oscuridad todo se pierde excepto la luz que sale de su cuarto. La llamo por su nombre una vez más, ahora un poco más fuerte, casi como un grito. Abro la puerta por completo, y al entrar en su habitación la veo.
Un alivio total se siente en mi interior, tanto que dejé escapar un gran suspiro. Todavía está aquí acostada en su cama con la garganta abierta de lado a lado, tal y como la dejé hace unos días. Se ve tan hermosa como siempre, incluso con ese color escarlata que cubre todo su cuerpo, y sábanas, ese hermoso color que llega a cubrir gran parte del suelo de su habitación. Pero qué linda es mi amada Gabriela, la amo tanto que le daré un beso de buenas noches. Bueno, la dejaré descansar, mañana llegarán sus padres, y les tengo que explicar lo de nosotros. También les pediré permiso para que sea mi novia formalmente. Estoy tan ansioso, pero sé que ellos no me podrán decir que no. Digo, ella ya lo había intentado. Era uno de esos días que provocaban pereza y sueño sin razón aparente. La escuela fue insoportablemente tediosa y al salir de clases, Sofía y algunos de sus amigos se tumbaron en el césped y hablaron un poco acerca de algunos mitos que se segregaban como virus en el plantel y que tenían a todos muy interesados en cómo algún ente ajeno a la realidad ordinaria había logrado apoderarse de la voluntad de un chofer de camión y hacían travesuras inofensivas y a veces hasta divertidas a sus pasajeros. Sofía se burló del ente y criticó fuertemente, e hizo énfasis especial en la estupidez del chofer de haberse dejado embriagar por el cuento del ente. Obviamente las historias que contaban eran invenciones y por tanto, todos rieron de las afirmaciones que ella hizo. Después de unos 20 minutos de estar echada prácticamente haciendo nada, Sofía decidió que ya era tiempo de volver a casa, así que tomó su bolso y su libro, y se encaminó hacia la carretera donde esperaría el autobús. Como tenía sueño, cerró los ojos para dormir un rato en tanto llegaba a su destino. Para cuando se despertó, ya no quedaban más que el conductor del autobús y ella, así que se apresuró a descender por miedo de haber desatinado la estación que debió parar frente a su casa. Sin embargo, no lo había hecho. Miró a su alrededor, y se dio cuenta que estaba en el lugar correcto. Un poco confundida, caminó hacia el zaguán, tratando de hallar la llave correcta que lo abriese, cuando otra cosa atrajo su atención. El autobús en donde ella venía, no había arrancado aún y esto le provocó un extraño escalofrío que bajó rápidamente por su espalda, y se alojó después en su estómago, haciendo que tuviera un poco de náuseas. Sin embargo, decidió no tomar mayor importancia a aquel acontecimiento, y metió la llave en la cerradura de la puerta para abrirla, lo que ocasionó un sonido chillante, y Sofía sintió una angustia como si alguien cercano a ella hubiera fallecido. Sofía, entonces abrió la puerta y poniendo los pies en polvorosa hasta su cuarto, se encerró, e inmediatamente encendió la radio, que transmitía a esa hora, el club de los Beatles. Pues necesitaba relajarse de algún modo. Sin embargo, en ese momento, aunque el aparato estaba en la frecuencia correcta, lo único que emitía su bocina monofónica, eran sonidos incomprensibles que ella jamás había escuchado. Altas frecuencias de chillidos que no parecían ser humanos. Se apresuró a mover la antena para conseguir una mejor recepción, cuando le llenó todo el cuerpo una brisa tan helada como la noche, al darse cuenta que de camino a su cuarto no había nadie en la casa. La edificación estaba completamente vacía. No lo pensó dos veces, y salió de su cuarto para caminar por el pasillo que daba a las escaleras que debía bajar para llegar a la sala, el comedor, la habitación de sus padres, y la de su hermano Arturo. Mas en su exhaustivo y alicaído recorrido por dicho pasillo y escaleras, el silencio que reinaba no era común. De hecho era un tanto siniestro, misterioso, y desesperante. Buscó impávidamente en la sala, el comedor, la cocina, cada rincón de las habitaciones de esa casa que yacía solitaria y silenciosa. Salió de nuevo a la calle que se encontraba desértica. Le recorrió de nuevo un estremecimiento extraño, pero esta vez más profundo y siniestro que el anterior al ver que el autobús que la había dejado frente a su casa aún seguía allí, como esperando subir pasajeros. Corrió hacia el autobús, pues sabía que podría encontrar ayuda en el conductor, que de algún modo, ella sabía, aún se hallaba dentro del vehículo. No obstante, cuando subió los pequeños peldaños para alcanzar al chofer, la portezuela se cerró estruendosamente detrás de ella, causándole una enorme impresión, pero no pudo ser comparada con el acontecimiento que le siguió a esta acción. El autobús quedó inmutable, petrificado sobre la acera vacía que ya no se veía dónde terminaba. Lentamente Sofía buscó el rostro del conductor, quien se había agachado al cerrarse la puerta con tal brusquedad. Pero al ver aquella figura, Sofía no pudo hacer más que lanzar al vacío un grito ahogado de horror y dolor, de tristeza y amargura.
Tenía ante sus ojos algo tan raro e indescriptible como jamás una persona podría imaginárselo. Una gran protuberancia del color y textura del hueso salía de una abertura sangrante en una masa amorfa de carne y piel envueltas en textiles sucios y harapientos. Otra similar, pero más pequeña, se hallaba incrustada a unos 20 centímetros de la primera. Encarnadas en los costados de la criatura, dos extremidades se asomaban simulando brazos, pero que parecían solo hueso cubierto de una piel tosca y llena de erupciones. La pusa gusanada de entre lo que parecían esfínteres hacía más alicaído el aspecto tambaleante de aquella muestra de inhumana tortura moderna. Sofía no pudo abrir la puerta del vehículo, y se decidió a huir por una de las ventanas abiertas de los costados del autobús. Corrió hacia su cuarto aterrorizada y desconcertada por el suceso. Quiso dormir para así poder despertar, y tener en cuenta de que todo había sido un simple sueño, una jugada cruel de su mente. Sin embargo, cuando despertó salió de la habitación ofuscada, y buscó rápidamente a su familia, de la cual no encontró rastro alguno. Desesperadamente tomó un cuchillo de la cocina, y se aventuró a salir de nuevo a la calle solo para encontrar una escena avasalladora. La calle que alguna vez recorrió con alegría en su niñez, se había convertido en una plataforma del terror, de todos lados brotaba un insoportable olor a podrido que casi hacía imposible siquiera el simple acto de caminar por entre los senderos de excreciones cutáneas que dirigían a un solo lugar, el autobús en donde se hallaba la criatura insoportable. No le quedó de otra a Sofía que caminar hacia el horrible lugar. Entró con un salto al vehículo, cuando la apresaron unos cúmulos de carne informe que salían de todas direcciones. Al día siguiente, se encontró el cuerpo de Sofía en su cama, parecía no tener heridas físicas, pero la autopsia reveló hemorragias internas, y lo más insólito, estaban ausentes sus pulmones y su estómago, aunque no se habían encontrado incisiones, o siquiera heridas en todo su cuerpo. Cuando sus padres regresaron del crematorio, encontraron sobre el escritorio de Sofía una nota salpicada de pus que decía las siguientes palabras: "Jamás te duermas en el autobús". Eduardo, el galán del pueblo, estaba acostumbrado a enamorar a casi todas las chicas que le prestaran atención, y por supuesto, no podía perder la oportunidad de intentarlo con la nueva presa del lugar, Julia, una chica muy linda y coqueta. Tenía a todos locos en el colegio, su piel era blanca y suave, sus ojos chocolates claro, y un cabello largo que llegaba hasta su cintura, eran los detalles perfectos para Eduardo. Luego de un tiempo, llegaron a ser amigos. A Eduardo le gustaba ir lento, pero seguro en estas cosas de conquistas, no era que realmente le gustara a nadie. Para él, coleccionar chicas lindas era como un hobby, y esta no se podía escapar. Una noche invitó a salir a Julia, y la fue a buscar a su casa, pero al llegar, desde fuera solo se veía una luz tenue, dentro de la casa, y todo en silencio. Eduardo, antes de tocar la puerta, quiso asomarse por la ventana, con la idea tal vez de tener una mejor vista de la chica. Sin embargo, lo único que vio fue una sombra enorme que pasó rápidamente por toda la sala. No se parecía a nada humano, ni normal. ¿Pero qué diablos fue eso? Debe tener un perro enorme, expresó Eduardo, mientras se repuso de la impresión, y tocó la puerta. Después de unos segundos, una joven muy parecida a Julia, pero a la vez muy diferente, lo recibió. Esta chica se llamaba Rosa, y era hermana de Julia, pero no era muy atractiva, era más bajita, para nada coqueta, mal arreglada, tenía lentes y frenos, y claro, para un chico como Eduardo, esto era casi motivo de risa, pero se contuvo, y con una leve sonrisa le preguntó por Julia. «Hola, buenas noches, ¿se encuentra Julia? Eres Eduardo, ¿verdad? Julia me habló de ti, ella se está arreglando, pero no vayas a mirar, ¿eh? ¿Es verdad que vamos a acampar en el bosque? Vamos, ¿te dijo que fueras?» Sí, ella y yo, siempre salimos juntas, es que yo soy la bonita y Julia es la fea, así que nos gusta siempre equilibrar. Eduardo parecía no entender cómo era posible que esta chica dijera que ella era la bonita y Julia la fea, era algo ridículo siquiera de pensar, pero no le interesó mucho esa conversación, más bien estaba molesto de tener que ir con un estorbo, y además fea. Esto arruinaba sus planes, pero al fin, salió Julia a verlo. «Hola Eduardo, veo que ya conoces a mi hermanita, disculpa que no te avisara que ella iba con nosotros, espero no te moleste». «No, claro que no, solo que me dijo que te estabas arreglando para salir, y que no te fuera a mirar. ¿Acaso cree que soy un pervertido?»
Jaja, no Eduardo, no le hagas caso, bueno vámonos. Habiendo aclarado la situación, los tres se fueron a acampar esa noche en las orillas del bosque. Al llegar prepararon la tienda, y encendieron una fogata para sentarse alrededor, allí conversaron un poco, pero Eduardo estaba algo incómodo, porque Rosa, no paraba de mirarlo fijamente, mientras él no dejaba de mirar a Julia, que estaba especialmente hermosa esa noche, más que nunca. Pero al hacerse un poco tarde, pensaron que ya era hora de irse a dormir, así que las chicas decidieron ponerse sus pijamas, para lo cual le pidieron a Eduardo respeto, y que no mirara mientras ellas se cambiaban de ropa, aunque Rosa tenía otra idea en mente. Julia, hermana, ¿te importa si le pido a Eduardo que me acompañe a hacer pipí? Es que no aguanto las ganas, y el bosque está oscuro. Por mí está bien, así yo me cambio aquí en privacidad, para cuando regresen ya estaré lista hermana, y espero que tú también. Lo estaré hermana, lo estaré. Eduardo cambió su rostro a un gesto de desagrado, él esperaba en todo caso quedarse con Julia, y poder verla desnuda tal vez, pero sus planes fueron una vez más arruinados por Rosa, así que fue de muy mala gana. Está bien Rosa, yo te acompaño. Eres un amor Eduardo. Le dijo Julia. Pero no vayas a mirar a mi hermanita, ¿eh? Él ya estaba molesto de escuchar eso de, no vayas a mirar, Y mientras caminaba con Rosa se lo recriminó durante la conversación que mantenían, a lo que ella le dijo. No te molestes por eso Eduardo, nosotras somos así, no nos gusta que nos vean desnudas, creo que a ninguna mujer le gusta que la espíen, y menos mi hermana Julia, que es la fea de la familia, yo que soy la bonita, lo puedo tolerar más, en ocasiones claro. Pero qué cosas dices Rosa, tú discúlpame, pero no eres para nada más bonita que Julia, ella es la bonita, la fea eres tú. Rosa, se sintió un poco triste por la manera tan grosera en que Eduardo le había hablado, de manera que no dijo más nada, y se limitó a acomodarse para hacer su necesidad, y luego vestirse en ese lugar, por supuesto, no podía faltar la advertencia, aunque esta vez de una forma muy seria, y algo tenebrosa. Eduardo, voltéate, me voy a cambiar, y no vayas a mirar. Por Dios. Haz lo que quieras, no me interesa espiarte. En ese momento, el chico muy molesto por todo lo que pasaba, se volteó para dar privacidad a Rosa. Sin embargo, el suave sonido que hacía la ropa al recorrer el cuerpo de Rosa, era algo muy tentador para Eduardo, quien pensó que ya si no podía ver a Julia, pues algún beneficio había que sacarle al paseo. Así que intentó ver con el extremo de su ojo, sin lograr nada, giró levemente su cabeza, y fue cuando los sonidos fueron cambiando, era como si escarbara, como si gruñera. Eduardo se asustó, y volvió a mirar al frente, y en ese instante los sonidos raros cesaron, y todo fue un silencio. Ya casi termino, no vayas a mirar. Eduardo, no soportó más, y volteó a mirar totalmente en un acto de rebeldía. Al hacerlo, tuvo suerte de que su corazón no saliera disparado de su pecho, al ver a Rosa, con su piel toda en el suelo como si fuera ropa, sus brazos eran largos, huesudos, y con un color gris, sus uñas largas, y negras, su boca, o más bien su quijada, se estiró hasta llegar al suelo, sus ojos cambiaron a blancos, lo poco que quedaba como para describirla, era una especie de piel escamosa que lucía vieja, y llena de cartílagos, y sus dientes también eran ahora colmillos. Eduardo cayó de espaldas en el bosque, sus ojos no creían lo que veían, pero logró levantarse para poder salir corriendo allí, no sin antes escuchar a Rosa decirle con una voz gruesa, y terrorífica. Te dije que no fueras a mirar. Sin dudarlo, Eduardo empezó una frenética carrera por su vida de regreso a donde estaba la tienda, mientras Rosa lo perseguía arrastrándose por el suelo a gran velocidad, contorsionando su cuerpo en forma tétrica, con una larga lengua con la que intentaba darle caza. Los gritos desesperados de Eduardo, se escuchaban por entre los árboles de todo el bosque, hasta que por fin, llegó hasta la tienda donde estaba Julia. Julia, ayúdame, tu hermana es un monstruo. Julia, estaba adentro de la tienda cambiándose también, Eduardo se encontraba tan asustado que se olvidó de eso, y entró sin avisar, descubriendo a la chica desnuda, la cual lo miró fijamente con unos ojos, cuerpo, y rostro totalmente indescriptibles. Solo Eduardo, que la tenía frente a él, era capaz de describirla, y lo hacía gritando de terror, mucho más que cuando vio a Rosa. Luego sus gritos fueron silenciados por un golpe seco, seguido de unos ruidos como cuando un animal salvaje está comiendo una presa. Rosa también llegó a la tienda, ya con su figura humana normal, y de forma irónica le dice a su hermana, quien no paraba de comer: ¿Lo ves, Julia? Siempre es igual, todos corren de mí, y eso que le advertí que la fea eras tú. Déjame algo esta vez.
Yo soy Elizabeth, reina del amor, destreza de mujer que camina entre varones. Son ellos los que me dan sus dones, me traen la miel. Pongo un pecado de pureza en cada situación, dando la clave del sentido de lo que pienso. Yo traje la venda al mundo, que cubre las heridas de los que no quedaron ilesos. Por eso traigo la fuerza, y el coraje a aquellos que lo necesitan. He proporcionado vidas mejores. Es el amor por el bosque que me hace sentir dichosa, cuando cabalgaba en la infancia por aquellos montes. Ya nada sé de mi futuro, es incierto del todo. Pronto morirá mi corazón, y caerá en penumbra. Ya oigo el caminar de sus pasos, acercándose a mi pecho. Con espada de bronce cortaré las ramas que me impiden el paso, hacia el escondite de la victoria. He de tomar paso decisivo hacia mi fuga, pues pueden verme los perros del miedo, ellos son lo que me confunden, y me hacen sudar. Cuando él vio mi cuerpo desnudo, comencé a sentir la cacería de mi extraño ser. No desmayé por la sangre, sino por el tono de su mirada, que decía que yo ya estaba atrapada en la red de araña. Por siempre a su voluntad, podría hacer conmigo lo que quisiera, sabiendo que no sería culpado. Aquel miedo me hizo cómplice de su intención. Era como un animal, lo juro, que te acecha lentamente hasta darte el mordisco en la garganta. Allí el miedo me encolerizó, y renací de otra forma para ser su amante. En el lecho de mi madre, yo ya no tenía nada que hacer. Él fue quien tomó mi cuerpo. Llegó contenta a su habitación, frente a un espejo decidió vestirse. Eligió varias cosas, no sabía cómo llamar su atención de nuevo, y quería volver a conseguirlo. Estaba muy indecisa, no sabía por dónde empezar. Cogió algo de maquillaje, y se atrevió a pintarse los labios. También se pintó el rostro, y contenta se decidió por fin por un vestido blanco con flores estampado. Bajó las escaleras. En la puerta le esperaba su padre, que no quería que se marchase. Olía un poco a alcohol, y le dijo que fuera al salón. Quería hablar con ella, y la interrogó. Le preguntó a dónde iba y por qué era tan guapa. Hacía tiempo que no se veían, en la clausura del colegio no las dejaban salir mucho. Quiso saber si ese vestido era suyo, y le pidió que se lo quitara. No importaba nada, debía confiar en él. Pronto se acercó a ella, y desabrochó un botón. Volvió a decir que no tuviera miedo, y dio otro trago al whisky que bebía. Ella no comprendía nada, y la llevó con el brazo a su habitación. Cuando aprendas a comportarte ya será demasiado tarde. Quítate la ropa y la pintura de la cara, tu madre jamás habría hecho eso. Amo a un chico, dijo ella. Él la agarró con fuerza, y la hizo quitarse el sostén. Después todo lo demás. Le destrozó el alma, ella quedó encogida e inmóvil. Solo quería morir. Y su padre comenzó a balancearse, y se desplomó sobre el suelo. El vestido estaba roto, las medias también, y la pintura de la cara se había corrido de su sitio. Abrió la ventana, y salió vestida con la ropa del internado. Pronto encontró un lugar donde llorar, y lo maldijo todo. Prometió no regresar, pero pronto la llevarían a casa de vuelta. Ya no quería ser mujer, ya no quería vivir. Se acercó a la vía del tren, dispuesta a ser la esposa del demonio en el otro mundo. El vigilante la vio, y la tomó por el brazo, y le dijo que la llevaría a donde quisiera. Ella le maldijo también, los maldijo a todos, y llegó su madre tras escuchar la llamada de aquel hombre que la retuvo. Aquella mujer que creció en un convento lloraba de verdad, lágrimas por ella, pues había elegido el peor de los caminos. El más pecaminoso. Y regresó al cuarto donde habían estado siempre sus muñecas, y sus juguetes. Por la mañana, día de domingo, sus padres fueron a la iglesia, y ella se quedó sola, entre sollozos, ya no tenía derecho a ir con ellos. Pero se quedó dormida, recostada en su habitación, dando el mundo por terminado. Entonces ocurrió. Roberto tiraba piedrecillas a su ventana, como cuando estaban en el colegio. Ella la abrió, y lo vio tan asustado como lo estaba ella. Subió por la tubería, y no hubo más palabras. Era el amor de sus sueños, comenzaron a besarse y a quererse más que nadie. El sol brillaba, y ellos estaban en la cama, tan desnudos como dos flamencos rosas, sus cuerpos empezaron a notarse cálidos como estufas en invierno, y sus alientos eran compartidos por ambos. Ella le hizo entrar dentro del ropaje de la cama, y viéndose dentro comenzó lo que con tanta ansia habían esperado durante tantos años, y la locura engendró por fin su amor. Tras aquello quedaron juntos, en silencio, mirándose mutuamente hasta quedar hipnotizados. Fue su más sagrado sentimiento, y al verse ya en el final de su aventura, la puerta se abrió con fuerza, y entró el padre de Roberto, junto a la madre de Elizabeth. El alcalde del pueblo de la pequeña villa quedó muy sorprendido, pues Roberto ya esperaba casamiento con una mujer.
La madre de Elizabeth lo pasó peor. Los dos muchachos estaban bien juntos, arropados en las sábanas, y cubriéndose el cuerpo. Miraron de manera profunda, aclamando un perdón, algún milagro que les pudiera hacer estar juntos para siempre. El padre de Roberto lo amarró del brazo, tiró con fuerza, y lo llevó fuera, tras un bofetón. La madre de ella cerró la puerta, y no olvidó la ventana que la dejó con llave. Tras pasar unos 30 minutos apareció el padre de Elizabeth, que entró sin llamar dando gritos de cólera, apuntando a su rostro, y diciendo que estaba envenenada por la sangre del demonio. Aquel pueblo era muy casto, su familia también. Nunca saldrás de aquí sin mi permiso, dijo a voces, planteándose de nuevo la vida, azotándola en la espalda, con el cinturón de cuero. Y luego le dijo suaves cosas, como te quiero, no te haré daño. Ella lloraba, y al escuchar eso hizo caso a los consejos que un día su madre le dio. Se arrodilló en sus piernas, y suplicó piedad. Parece que lo has entendido, yo no soy tu padre. La hizo callar, y la subió al coche. Llegaron muy lejos, hasta las montañas. Allí salieron, y fueron al bosque. ¿Qué quieres que haga? ¿Te llevo al manicomio? La agarró por el brazo, y la tumbó, ella estaba encolerizada. Le quitó la ropa, el sostén, ya no tenía la obligación de nada frente a nadie, su alma era pura, y la de su querida hija estaba manchada de sangre, como su vientre. La tomó por las piernas y la violó. Ya no tenía más razón de existir que poseerla por última vez. Ella era hermosa, y él estaba enamorado de su cuerpo tan jovial. Y la dejó en la carretera, perdida en la montaña junto a un camino serpenteante. Ya no vería más a su madre, ni a nadie. Vio el coche regresar por donde vino, y al desaparecer se quedó sola, y en la oscuridad. Dijeron que su hija se había vuelto loca, y ahora estaba con los médicos para siempre. No era cierto, andaba por el bosque errabunda, y sin dirección. Aquel poblado de la pequeña villa, jamás había visto una historia como aquella. El sermón del cura fue rotundo. Habló de que el demonio se la había llevado, y que ahora estaba en el infierno. Dijeron que huyó antes de que la quemaran pues era una bruja. También dijeron que en el manicomio mató a un guardia, y la habían encerrado con las ratas. Nadie sabía qué decir, pero debían cerrar sus puertas por la noche, y quemar todo aquello que fuera objeto de deseo, pues el ángel caído se presenta en muchas formas. Tras caminar trecho arriba, cubrió la distancia de la pendiente, y bajó hasta la ladera. Allí, bien lejos, había luces, y tomó esa decidida dirección. Llegó la mañana, y el sol le dio ánimos. El bosque era profundo, y comenzó a sentir cosas raras. Veía alucinaciones, y se había vuelto loca. Vio sombras, y hombres perdidos también, que no contestaban a su voz. Vio sangre derramada, y gente moribunda, salió de allí, y llegó al río. Todo parecía ser normal, y siguió su corriente hacia abajo. Pronto pensó que aquel caudal era el signo de Dios, lo más importante, la sangre del mundo, y necesitaba una barca para cruzarlo. Sus ropas de colegio le hacían daño, su cruz era caminar como siempre hasta llegar bien lejos. Los pájaros le hacían señales que no supo entender. Por fin saltó al agua, y fue llevada por la corriente. Pronto vio una piedra, y se agarró a ella. Ahora podía morir, estaba a punto de ser ahogada, y lloró por falta de alimento. Pronto despertó sin más, de un desmayo tremendo, escupió el agua tragada, y vomitó toda su cólera. ¿Quién era su padre? Ese ser cruel que la dejaba morir en la pena más grande. ¿Quiénes eran ellos? Que no eran conscientes del dolor. Pronto empezó a saber odiar, y a sufrir. Ya no había gente muerta, ahora soñaba que su madre la seguía, con toda la tristeza del mundo, y ella quería reencontrarla pero no estaba allí. Pasó por un puente que la llevó al otro lado de un estanque. Las aves daban círculos, y ella tenía miedo. De un árbol tomó frutos hasta decir basta. Estaba temerosa, y se arrodilló en el suelo. Diciendo que ella era culpable, que era verdad todo, y que rogaba un poco de piedad. Ya no había escapatoria, los lobos le darían el último aliento, allí no había luces, no había nada. Ni casas, ni guaridas, y se desplomó en el suelo sin saber qué hacer. Tras varias horas escuchó un ruido, un árbol se caía, y ella se levantó. Vio los matojos moverse rápido, y gritó el auxilio. Nadie contestó, y de aquel matorral salió una vaca. Luego vio otra, y más allá una pequeña choza de vaquero. La felicidad se marcó clara en su cara, y sus ojos miraron alrededor. Anduvo hacia la caseta, y golpeó la puerta, pero no había nadie. Las vacas seguían estando solas y nadie las cuidaba. No se atrevía a acercarse, y buscó algo en aquel lugar. Un abrigo, algo que almorzar, un lugar donde caer rendida. Y vio una gallina degollada.
Parecía un ritual sangriento, no la habían matado para comer. Se volvió hacia atrás, y con miedo salió corriendo de aquel lugar. Era su padre, que le seguía por el bosque. En sueños le gritaba que ya estaba muerta, y que debió callarse por siempre. Pero al llenarse ella de valor, volvió hacia atrás, y tan solo percibió a un granjero que con su arma la amenazaba, acechando desde la distancia. Sus pies se quedaron quietos pues no quería correr más. Y cuando lo vio, se dio cuenta de que estaba hecho de paja. El sol se estaba poniendo otra vez, ya llegaba la noche. Al darse cuenta de sus esperanzas, cogió la gallina, y rompió la puerta del casetón. Entró, y allí había una mesa y una cama. Durmió todo lo que pudo pero el hambre le corría por dentro, y trató de cocinar aquel emplumado cadáver. Lo puso al fuego, y tras un rato lo devoró a mordiscos. Presentía su fin cercano. Eran sus últimas palabras, que escribió en un papel, dando su nombre, que había sido violada por su padre, y que esperaba que lo llevaran a la cárcel. Dejó esa nota, esperando de que alguien la encontrara algún día. Así ya había cenado, se recostó sobre el camastro, y se apoyó en la almohada. Nada le decía que siguiera viva, solo el hambre le advertía de que seguía siendo una persona de carne y hueso. Pero las cosas que había visto y oído decían lo contrario, su fe anunciaba un reencuentro con lo salvaje, y el amor que siempre había tenido por el bosque le ayudó a sobrevivir. Ya no creía en Dios. Solo que aquel mundo sí era verdaderamente un misterio, y estaba segura de que nadie nunca había podido desvelar todos los secretos de un bosque. Ella comprendió que su vida patética era lo único que le quedaba, y que su futuro no saldría de aquellos montes. Al día siguiente, tomó leche de aquella manada de vacas, que sin hacer gran cosa se la ofrecieron sin más. Y, tras beber ese preciado sustento, salió a buscar más alimento al lugar, donde vio las luces allá a lo lejos. Se sintió cambiada, más fuerte. Al ver el césped, y el río ya no tenía miedo, una fuerza oculta la transformó. Se quitó aquellas ropas que le hacían daño, se revolcó, ya no tenía nada que temer, la leche que había bebido, la volvió una ninfa atraída por el olor. Poco a poco, fue llegando por el camino del bosque, era una casa inolvidable. Parecía hecha de porcelana, toda la entrada se veía blanca, y bien construida, adornada con flores violetas, y rosas rojas. Lo que más le llamó la atención fue, una figura de mármol sobre un bloque de piedra. Tenía la hermosura de un mozo hecho al desnudo, con verdadera forma de varón. Pero a Elizabeth, le pareció inadecuado acercarse. Allí las puertas estaban abiertas. Nadie le impidió entrar. Cogió la manivela, y abrió la puerta para pasar a su interior. Era un lugar muy luminoso, de aquellos que ya no quedan en el mundo. Era un palacio de reyes europeos, o algo parecido a la casa de un burgués. El alcalde de su pequeño mundo, la estaría envidiando más que a nada, poder ser la persona que pisara aquellas alfombras de lino, y observar aquellos cuadros de un arte inmejorable. Ella sabía algo de pintura, y aquello sí que tenía valor. Pasó por una puerta al jardín, y vio otro mármol esculpido. Era la forma de una mujer, también bella y joven, tan linda que parecía una amante perfecta. Nunca había sabido lo que era el amor de otra mujer, y no le hubiera importado. Aquel mundo parecía limpio de mentiras, y estaba ya muy cerca de su felicidad. Tras caminar sola por las salas de la mansión, vio otra vez algo cautivador. Un lecho, decorado de dulce seda, y preparado para un idilio. Estaba desnuda, y buscó el sueño en aquel colchón suave. Ya nada importaba, nunca había estado tan lejos de casa. Pero ya no llevaba el hogar en sus sueños, ahora lo tenía en el corazón, y nadie podía quitárselo. Pronto quedó dentro del lugar deseado, tal vez sea un sueño, pensó. Y comenzó a dormir profundamente. Soñó que por fin había encontrado una parte de ella, era aquel hermoso caserón blanco, ahora vivía donde siempre deseó junto al hombre que amaba, y sus hijos corrían libres junto a su marido. Se alargó su pensamiento, y envejeció junto a aquellas paredes de mármol, y aquel bosque, y las flores del vestíbulo. El jardín donde tomaban el té era un tranquilo lugar, y su hombre cazaba mariposas con una red. Ella preparaba rosas para plantar, y sus niños traían lombrices en una cajita de plástico. Llovían gotas frías, y se refugiaban tras los cristales. El bosque era un gran manto de color verde, y pronto cesaba el agua, y salía el sol. Allí, junto al estanque, un lindo arco iris mantenía la primavera llena de belleza y salud, y comenzó a oler la muerte. Nunca creí en Dios, dijo alguien. Cuando era pequeño pregunté por su existencia, y ellos contestaron que no existía. Mi época es un absurdo caminar por la insensatez del ser humano.
Yo no soy sabio, ni mucho menos pastor de hombres, yo soy aquel al que llaman demonio, señor de las bestias, yo te traje aquí. He arrebatado vida tras vida, sueño tras sueño, dolor enfermizo que atraviesa el corazón, y nunca, digo nunca, he encontrado a un inocente. Camino por la calle, y solo veo ratas. Personas y ratas, perros y bestias que comen ratas. Y yo a todos ellos los devoro también. Aquella tarde, la luz oscura proyectaba sombras, sí, parecía el fuego negro, y la luz había caído. Ya no sabía dónde estaba el sueño, y preguntó. ¿Es esto verdad? No lo sé. Contestó aquel hombre. Nunca lo sabré, dónde vivimos, y dónde morimos, jamás lo sabré yo, jamás lo sabrás tú. Ella asustada trató de huir, quería regresar a casa, pero él no la dejó. Tomó sus brazos, y sus piernas, ató todo su cuerpo, ya arañado, dolorido por la garra de su mano, que al tocar su piel sintió el arrebato de la vida. Has de escuchar mi historia, yo no estoy muerto, ni vivo. Soy un dios de las negras, y puercas cucarachas. Ya nadie desea mi presencia, has venido al lugar adecuado. Elizabeth lloraba sin más apetito que volver a su mundo, y él violaba todas sus esperanzas. Era un hombre muerto, era un demonio. Las sedas de la alcoba parecían ya la sangre por ella vertida, mientras él se acercaba cada vez más a su boca, para besarla en la inocencia. Yo no soy el temor del bosque, soy la luz de tus sueños. Al despertar habrás visto que no soy un salvaje, tan solo un amante del escondite donde guardas tus secretos. Y ella murió, y regresó al mundo cautivo, por su propia alma engendrado, donde, los muebles eran blancos, como la pared, y la mansión, y allá en el colchón tuvo un amor plácido. Su más antiguo pensamiento, su más cautivo secreto. Fue allí donde lo vio, en carne y hueso. Era el mozo de la entrada, tornado por un hechizo en un joven bello, y real. Le trajo un placer inmensurable, su primer contacto fueron sus manos en sus pies, en su torso. La invadió de pensamientos que eran pecados. La cruz de su cuello la remordió por dentro, colgada en cadenas de plata. El macizo chico, ya estaba empalmado, y ella lo reconoció. Por dentro resurgía de su ser, ese padre que tanto odio tenía, aquel que quería torturarla. Aún así se dejó poseer por ese hombre. En ese momento, llegó la mujer, aquella estatua de mármol del jardín, vestida con hilo fino, tal y como se la representaba. Elizabeth tocó su piel para saber si era real, y tras aquel mozo llegó la paz por fin, junto a esa chica que le dio todo su deseo. Y al marchar se quedó dormida sabiendo que ya nadie le haría más daño. Entonces vino su padre y le dijo, el infierno te espera Elizabeth, yo te lo traeré. Ella rió a carcajada limpia, y se inundó en sus sueños sabiendo que aquello no llegaría. Ya estás muerta, dijo. Verás el infierno aunque me cueste otro hijo estúpido, sufrirás la cólera de 1000 naciones, y suplicarás que te devuelva a la villa donde naciste para ser mi esclava, maldita. Puerca inocente, sierva satánica. Muere preciosa, muere. Es la canción de cuna. Mi niña nace del sol. Es la más bella del pueblo. Los chicos saben dónde está. Y van a donde ella quiere. Aquella voz cantaba sin descanso, la canción de la tortura. Ella escuchaba su voz agria, y no quería saber más la letra. Su canción era triste, y hacía daño, era el mundo del muerto, el que no está vivo, era la razón del salvaje espíritu de la cobardía. Se levantó dispuesta a saber de su cara, aquella voz que sonaba. La buscó por siempre, y jamás la encontró, la llevó al poblado donde nació. Y cuando estuvo allí, volvió a ser su padre. La pesadilla había comenzado, y quiso saber cómo podía matarlo. Pero él corrió para salvarse, era un hombre cobarde. Luego despertó del profundo sueño, había sido una pesadilla. Allí estaba la chica de sus sueños, corrió tras ella. La vio entrar en un laberinto que no se atrevió a seguir. Miró en otra dirección, siguió la luz de la luna. Te estás transformando. Dijo alguien, pero no vio a nadie. El suelo era fresco, y veía gotas caer. No estaba lloviendo, eran lágrimas de su madre. Pero el mozo corría también por el jardín, y esa chica jugaba con él. ¿Quiénes son?, preguntó a su padre. Y le dijo, son aquellos que tú has traído, son la pura realidad. Si existe el destino, son tu destino. Si existe de verdad el camino recto, son lo que Dios eligió para ti.